Claro. Bueno, muy buenos días, Fernando. Fernando ¿Qué Cedillo, tal? un Buenos días. amigo, un colega psicólogo de México. Un placer encontrarnos en ese conversatorio, Fernando, y agradecerle a Jocelyn por el contacto. ¿Cómo está la Ciudad de México? Creo que está en México, ¿no? Claro, creemos aquí que yo te comentaba hace poco que venía bajando de una embarcación, por lo mismo del giro en el que estoy actualmente dedicado. No estoy en Sí. Ciudad de México, estamos por acá en el puerto de Veracruz, pero calorcito de este lado, Amilcar. ¿Qué tal, Colombia? Pues muy bien, yo estoy aquí en Bogotá, a 2.600 metros más cerca de las estrellas, decimos por acá, con un poquito de frío, pero Claro, pues más alto. sí, 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 muy contento y bueno, recordando gratamente a los amigos en México. Bueno, nos hemos Qué reunido bueno. con el Amilcar, para mí, propósito de... Sí, sigue, Fernando. no, te decía igual para mí. Ah, ok. Bueno, les comento a los quienes van a ver este video porque me interesa mucho que conozcamos en esta etapa psicólogos de otros países. Nos hemos reunido con Fernando con el propósito de hablar sobre el tema del bienestar docente, el tema del estrés laboral. Coméntanos, Fernando, ¿cómo está la situación en México respecto a este tema? Bien, pues bueno, regularmente creo que a nivel Latinoamérica compartimos un contexto social y un contexto laboral en diferentes políticas. Creo que como hoy lo podemos ver en México, hay una escasez de oportunidades o de programas para que la fuerza de trabajo tenga acceso a diferentes eh, planes de salud mental. No existen como tal planes de salud mental que estén preocupados por realmente apoyar a los trabajadores. De cualquier giro, ¿eh? Puede ser desde el giro manufacturero, puede ser desde el giro de aviación, marítimo, etcétera, incluyendo también el giro de educación. Creo que hacen falta herramientas y recursos que justo hoy estamos desarrollando a causa de esta necesidad para poder empatizar con la idea de empoderar a través de la salud mental, en este caso específico, a docentes. Entonces, resumiendo, creo que hace falta un plan de salud mental incorporado desde el sector público para que se pueda permear a toda la sociedad. Sin embargo, habemos estos pequeños eh, aventureros en el tema de psicología que aportamos directamente a varios giros y que estamos preocupados como ciudadanos, como mexicanos, de poder atender diferentes temas, no solamente en nuestro país, sino también compartir con otros colegas de esta disciplina las soluciones que estamos encontrando en salud mental para para muchas personas que actualmente se encuentran ya en un tema de burnout. Exactamente. Bueno, te comento que yo actualmente pertenezco a una agremiación, un gremio colombiano de psicólogos que se conformó recientemente justamente con esta serie de preocupaciones de la salud mental de toda la población, Claro, pero incluido la misma salud mental de los psicólogos, ya que por lo menos aquí en Colombia estamos en una situación de precariedad laboral, lo cual pues cuando tomamos ese tema decimos, bueno, donde el que debe prestar este servicio de salud mental, que yo estoy proponiendo el término alternativo salud vital, pues debe ser el primero que debe tener esta salud vital. Entonces, sí, definitivamente es un tema mundial. Creo que de todos es conocido que se ha lanzado una alerta mundial en cuanto a el déficit de docentes. O sea, desde hace unos 5 años para acá, todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, mencionan ese síndrome de burnout que tú mencionabas en los docentes que ya no quieren saber de esta profesión, dicen, no, me dedico a vender empanadas, me dedico a hacer cualquier otra cosa, pero pues no, ya no soporto el estrés laboral que implica esta profesión. Y por otra parte, yo he venido mencionando en un artículo que estoy escribiendo que el tema es más existencial que instrumental. Eso tiene que ver en principio, una pérdida de sentido. Creo que los docentes en algunos casos han perdido el sentido de su profesión y en otros casos nunca lo tuvieron.
el tema de lo vocacional que tiene mucho que ver con todo, es que hay algunos docentes que han llegado a la docencia o al magisterio no por vocación, sino por necesidad, porque es donde se abrieron las posibilidades y pensaron que, bueno, si yo soy músico, pues puedo ser profesor de música, si soy ingeniero, pues puedo ser profesor de matemáticas, si soy abogado, pues puedo por ser Ujú. profesor de ciencias sociales, y pues eso en la práctica no es así de fácil. Entonces hay un tema de la búsqueda de sentido. Creo que eso bueno, yo lo he visto, por lo menos en algunos casos, yo llevo en la docencia más de 30 años en el sector educativo como psicólogo y como orientador, y sobre todo he visto eso en temas muy específicos, por ejemplo, músicos. Sabemos que no es lo mismo ser músico que ser profesor de música. Entonces, eso implica un estar. Una cosa es que yo tenga la capacidad, la capacitación, la potencialidad para hacer, y otra cosa es que yo esté adaptado para estar en el ambiente escolar, sobre todo, que es mucho más exigente que otro tipo de ambientes Ujú. universitarios. Entonces, esos factores, como tú decías, son comunes. En México también se ve esa realidad en la docencia. Sí, la verdad es que dentro de esto, después de que México crea historia con la creación de la norma 035, que está enfocada al análisis y a la identificación de riesgos psicosociales dentro de los centros de trabajo. Creemos que, a pesar de que fue en 2018 y ha venido evolucionando esa normativa, sin embargo, en México hay una complicación con temas de derechos laborales. No se pueden ejercer tan libremente como en otros lugares o como quisiéramos directamente, porque hay una cultura laboral, de derechos laborales. La norma 035 nos habla de que el patrón o el centro de trabajo debe de garantizar un bienestar dentro del centro de trabajo. Eso ha sido complicado y ha ido evolucionando, como te comentaba, gracias a que los trabajadores se han acercado con instituciones públicas, ¿no? Y hablamos no nada más del sector docente, sino de otros giros. Es importante hablar del sector docente porque casi no se visibiliza en nuestro país la importancia de atender a nivel psicológico ya todos los estragos que se han venido generando por responsabilidad o a causa de las cargas de trabajo excesivas, de los malos liderazgos, no nada más de estos dos factores, sino hay uno más importante, ¿no? El entorno y el contexto en el que se trabaja. Entonces, a veces eh, este factor que se vuelve tóxico, pues regresa de manera que afecte al docente. Y voy a estar resaltando durante la reunión, no solamente al docente, sino hay detrás de este factor muchas personas, muchos seres humanos que están padeciendo los estragos ya de los malos liderazgos y de las cargas excesivas de trabajo. Entonces, sí, llega a suceder también aquí en México, pero no hay un enfoque dedicado al docente, que creo que en esta reunión podríamos hablar más acerca de cómo hemos venido desarrollando soluciones que puedan atender este tema, Amílcar. Muy bien, Fernando, me vuelvo un poquito frente a lo que tú mencionabas, que es una situación que no afecta solamente a los docentes, sino que es un ambiente laboral generalizado para todos y para Latinoamérica más en particular. Y me refiero a las situaciones existenciales. Hay un filósofo muy mencionado, muy citado, Byung-Chul Han, que habla de la sociedad del rendimiento, la sociedad del riesgo, la sociedad del agotamiento, y yo lo asocio con un concepto más popular que es la angustia existencial. Como que todos vivimos bajo ese tema de una presión para ser exitosos, para el eficientismo, para hacer las cosas de una manera perfecta y estar conformes con una retribución baja. Hans señala que el reverso del aumento del rendimiento y la actividad producen un cansancio y un agotamiento excesivo. El cansancio y el agotamiento son estados psíquicos que caracterizan un mundo pobre en negatividad. El exceso al aumento del rendimiento provoca el infarto del alma, y lo dejo ahí para no ser más digamos, insistente en ese tema de que es un tema de angustia existencial que tiene que ver mucho con lo laboral. Gran parte de nuestra vida se pasa pues en el ámbito laboral y ahora mucho más con esta sociedad
de la conexión permanente, del asincronismo. Ahorita que trabajamos ya no trabajamos 6 u 8 horas, trabajamos un número indeterminado de horas, pues porque la misma sociedad nos impone ese eficientismo. Entonces creo que son uno de los factores fundamentales que hay que tener en cuenta cuando hablamos del estrés laboral de los docentes. Los docentes no están exentos de esto, los maestros mucho menos están exentos de ese tema de que nunca están desconectados, porque cuando uno está en la institución educativa, está en la casa preparando clase o las actividades que debe desarrollar el día siguiente. Entonces son cosas importantes que hay que tener en cuenta. Esta angustia existencial que Lipovetsky habla de las sociedades líquidas, las relaciones cada vez menos firmes, menos seguras, la sociedad del cansancio, la sociedad del miedo. Entonces hay muchos sociólogos que hablan justamente de una constitución casi que distópica de la sociedad. O sea, esta no es la sociedad que debemos estar viviendo y obviamente nos relaciona. Obviamente eso se empalma con el tema del estrés, pero yo creo que el tema del estrés ya, o sea, está desbordado y es más con lo que, como que tú mencionabas, con el tema del burnout. Una cosa es que yo tenga estrés en una situación específica, de pronto tengo una presión por entregar un trabajo, de pronto tengo un conflicto laboral porque no hice lo que tenía que hacer, de pronto tuve un conflicto con estudiantes por alguna situación, pero eso es una cuestión, digamos, entre comillas, pasajera, que tiene soluciones más a corto plazo que el tema de la angustia existencial y el bienestar docente como tal. Y aquí quiero introducir un poco el tema de la epidemia de la soledad. Creo que también es muy conocido el Ah, tema de la epidemia de la soledad. Sociedades como Inglaterra tienen Ministerio de la Sociedad, Japón, lo que se ha mencionado oh, en el documental de la maldita teoría sueca del amor, pues creo que son elementos que tienen relación aquí. ¿Tú lo ves? ¿Qué relación ves tú esos aspectos, entre esos aspectos y la situación laboral de los docentes en México? bien, bueno, creo que también es importante hablarlo. Hay consecuencias de las cuales no nos hemos enterado, las cuales no se han publicado, pero hay una consecuencia muy profunda a nivel ser humano, a nivel biopsicosocial, ¿no? Decía Sartre Sí. que qué vamos a hacer con lo que ya hicieron de nosotros, ¿no? Y ahora nos toca responsabilizarnos de este conjunto de cuestiones que ya traemos interiorizadas y que no solamente las estamos viviendo ahora, sino que también las vamos a heredar. Y no detenemos en este momento o si no nos preocupamos por mejorar o por aportar este bienestar que está muy sonado desde el tema del desarrollo de la Agenda 2030, ¿no? Generar este Sí. bienestar e instituciones que tengan una cultura de paz, que puedan ofrecer no nada más un bienestar psicológico, sino que este mismo bienestar desde adentro se pueda eh, permear a una sociedad, ¿no? Y de ahí ir resolviendo conflictos desde la violencia. Y hay muchas, psicológica, llámese laboral y todos los tipos de violencia que conocemos, pero sin embargo creo que los estragos que está teniendo en la vida de los trabajadores, pues son cuestiones que han llevado a que tomen decisiones como por ejemplo también pensar hasta en dejar no solamente de trabajar, sino también dejar de esforzarse en este ámbito personal. Y esto ha traído enfermedades también mentales, trastornos, que en su momento han sido ya eh, visibilizados, ¿no? La depresión, la ansiedad, los pensamientos suicidas entre otro tipo de cosas. Es un tema tabú todavía hablar de esto que realmente sucede en el contexto docente, ¿no? Y es uno de los motivos por los cuales también estamos creando y diseñando esta solución, Amilcar. Muy bien, si me permites, Fernando, quiero compartirte un tema del que estoy trabajando ya hace un par de años, más de 3 años realmente, y es como que ya que estamos buscando soluciones, ya que este conversatorio se trata de eso, de buscar qué alternativas podemos usar en el tema del bienestar docente, yo quiero compartirte el tema de la búsqueda de la felicidad, porque quiero que superemos el tema de la perspectiva del estrés y la perspectiva de lo laboral por un tema que generado justamente por esa angustia existencial, estamos en la búsqueda de la felicidad. De todos es conocido que ha habido muchísimos estudios acerca de la felicidad, de qué es la felicidad, cómo se consigue la felicidad, hacia dónde vamos con la felicidad. Entonces, un poco en este sentido,
yo estoy desarrollando un estudio acerca de eso, búsqueda de la felicidad. Un estudio que está diseñado con preguntas muy básicas. ¿Qué necesitamos tener para ser felices? ¿Dónde necesitamos estar? El ser, tener, el hacer que necesitamos hacer para ser felices y en dónde necesitamos estar. Te comparto unas conclusiones preliminares. Para estar, ¿qué necesitamos? ¿Dónde necesitamos estar? ¿O cómo necesitamos estar para ser felices? La felicidad se encuentra en el sentido de pertenencia y la conexión social, familiar y con la naturaleza, así como en la armonía con el entorno y la valoración de la comunidad y lo espiritual. Estos son resultados de más o menos 120 personas, algunos de ellos extranjeros, o sea, no colombianos. Y en cuanto a el qué hacer, dicen, la felicidad se relaciona con el logro de metas, ayudar a otros a socializar, aprender, disfrutar de la vida y superar retos, así como en la conexión emocional y espiritual y en la realización de un trabajo que beneficie a la comunidad. ¿Qué se necesita tener para ser felices según estos participantes? La felicidad se vincula con la familia, la salud, la estabilidad emocional, la paz interior y el bienestar de los seres queridos, así como el disfrute de las pequeñas cosas de la vida y la conexión con lo divino. Ser. ¿Qué necesito ser para ser feliz? La felicidad se centra en el crecimiento personal, la productividad, la ayuda a los demás, la expresión emocional, la gratitud y el esfuerzo por ser una mejor persona. En resumen, la felicidad se construye a través de la conexión con uno mismo, con los demás y con el entorno, buscando el equilibrio entre el ser, el hacer, el tener y el estar. Bueno, creo que esas conclusiones son bastante afines a lo que se puede encontrar en otros estudios. Este es un estudio muy pequeño al que invito a que ustedes también puedan participar para comparar diferentes poblaciones. ¿Será que la gente en México busca la felicidad de otra manera, está en otras partes, hace otras cosas, tiene otros recursos? O creo que concluimos en el mismo. ¿Y por qué introduzco este tema? Básicamente porque, como he venido diciendo, creo que hay que superar la perspectiva del estrés. O sea, el estrés laboral sí hay que manejarlo, pero es mucho más que eso, es un tema existencial que inclusive supera el tema del burnout también, y es un tema, una perspectiva mucho más extrema, mucho más amplia, perdón, que sería el tema de la búsqueda de la felicidad. ¿Cómo ves tú ese tema de la búsqueda de la felicidad relacionado con el bienestar docente en México, Fernando? Bien. Bueno, creo que es muy atinado lo que acabas de comentar, ¿no? Hay diferentes esferas que corresponden o que aportan esta, algo muy importante en la búsqueda de la felicidad, ¿no? Nosotros comentábamos algo muy parecido, decíamos, necesitamos tener una victoria no solamente en lo personal, necesitamos tener una victoria todos los días en nuestra salud, ¿no? A nivel organismo. Necesitamos tener una victoria en nuestro trabajo y necesitamos también tener una victoria en lo personal. Y es donde aquí podemos hablar de familia y hablar de esos factores que comentamos para obtener este bienestar. Ahora, a nivel docente, queremos transmitir esto, porque realmente el docente, si bien creo que no tiene esta cobertura o esto que le acorpe para poder enseñarle diferentes métodos. Y este es ahí donde la enseñanza, en este aprender, es donde también podemos desaprender las conductas que ya han sido tóxicas o que no nos han convenido directamente en nuestra vida, ¿no? Hablando más de un docente, sabemos que es un líder de grupo y sabemos que no es nada más alguien que va a guiar o que va a orientar, sino es alguien que se involucra con no una vida, sino con muchísimas vidas en un aula de clases, en un salón con un grupo, y es líder no nada más de pequeños, sino también de adolescentes, y sino también de ya personas adultas. Y esto es a nivel global. Entonces, creo que hemos minimizado el gran trabajo y el propósito de la educación con este discurso que a veces se disfraza de vocación. Y creo que es más, muchísimo más que eso, que a través de esta vocación han conseguido transmitir todos los que nos han educado en nuestra vida. Y creo que eso también es parte, la educación es parte de este bienestar que conforma a la sociedad. Amigo. Muy bien, tú mencionas varios aspectos que yo quisiera resaltar, y es el tema, por una parte, de las relaciones, ¿no? El sentido de las relaciones. Vemos que la felicidad tiene mucho que ver con ese tema de las relaciones, con quién me relaciono, mis relaciones con la familia, pero también en el caso docente, mis relaciones con la comunidad educativa. Creo que ese es un aspecto fundamental que hay que encontrar. Y hablando, justamente ayer estuve en un taller como participante acerca de este tema de la salud mental del docente, que yo vuelvo a decir la salud vital, y se habla mucho de las relaciones. Cuando se habla de convivencia en la escuela,
casi siempre está enfocado a los estudiantes entre sí. Pocas veces relaciona a las relaciones entre los docentes y los estudiantes y los administrativos y los docentes. Entonces yo quiero dejar claro ese triángulo de relaciones, las relaciones entre los docentes, los estudiantes y los administrativos en una institución educativa. Entonces cuando esas relaciones no tienen un sentido, bueno, dicho de otra manera, cuando buscamos más bien mejorar ese tipo de relaciones, caemos un poco en el capítulo de la eficiencia. Y no estoy diciendo que no haya que buscar la eficiencia, la eficacia, la efectividad, sino que cuando eso se vuelve el objetivo fundamental, digamos, el centro de la institución educativa es el tema de lo administrativo y no lo pedagógico, que es la esencia de la escuela. Creo que ahí se pierde muchísimo sentido. Entonces, como que todos hemos vivido ese tema de, aquí decimos el empapelamiento, o sea, nos empapelan, nos dedicamos a hacer trabajo Sí, administrativo, a llenar formatos, a entregar informes, a hacer comisiones, ese tipo de cosas que sí son necesarias, yo no voy a decir que no sea necesario todo el trabajo administrativo, pero que como que le dejan en segunda instancia el tema de la esencia de la relación docente-estudiante. En un estudio que yo he hecho previamente en el colegio, se encontró que en esa triada los docentes se quejan de los estudiantes porque no se esfuerzan, los estudiantes se quejan de los docentes porque no los motivan, y los docentes y los estudiantes se quejan de los administrativos porque no le proporcionan los recursos apropiados y en el momento sí. oportuno. Y los administrativos a su vez también tendrán otras razones para las cuales quejarse tanto de los unos como de los otros, ¿sí? Que no le llenan los formatos a tiempo, que no hacen las requisiciones, que no entregan el material. Entonces todo eso, ese triángulo yo quiero enfocarlo al tema de cómo la eficacia, la eficiencia y la efectividad afectan nuestra salud mental. Cómo ese tipo de relaciones que son inapropiadas, por ejemplo, aquí sucede mucho, para ir a la sala de sistemas es todo un proceso, para tener acceso a un videoin es toda una complicación y que finalmente el docente decide método tradicional, tablero, marcador y lengua, como se dice acá, porque pues todo eso lo administrativo carga el ambiente docente de una forma asfixiante, podemos decirlo así, que le va sumando al estrés laboral. Entonces, no sé si eso sucede también en México. Sí, claro, el tema de los procesos, ¿no? Procedimientos, ¿Eh? que muchas de las veces también hay normativas dentro de las escuelas que lo requieren. Sin embargo, creo que falta una preparación enfocada a realmente ser más ágiles, ¿bien? Porque creo que hay muchos obstáculos a nivel by the book, ¿no? A nivel Sí. procedimientos, a nivel protocolos, y cada vez se le suma más y más y más información al tema de los docentes, ¿no? O sea, como si no bastara ya también con las planeaciones. Entonces creo que eso mismo venimos, como comentabas, ha venido generando un cansancio, un agotamiento que hoy ya es más visible que nunca. Entonces, creo que falta también la parte de conocer nuevas metodologías que ayuden a facilitar el trabajo y no solamente a hacerlos producir, porque así como también en otros giros se produce algún producto y hay una maquila de este producto y hay una generación de estos procedimientos, también el docente está produciendo algo que no es tangible y hay que diferenciar entre lo que produce el docente intangible y lo que producen en la sociedad otros mercados que son tangibles. Entonces, volvemos al mismo punto. Lo que está produciendo el docente es algo intangible para la vida y es algo esencial. Bueno, eso es fundamental, Miguel. Yo quisiera introducir otro tema que también estoy referenciando en este artículo que estoy escribiendo, y es el tema de buscar alternativas, ¿sí? Busquemos otras miradas, salgámonos un poco de eso. Concluyendo un poco aquí, si es necesario que la eficiencia de nuestro trabajo, o sea, la eficiencia de nuestro trabajo, que está relacionado con muchos otros factores, es un factor de bienestar docente. Si en mi institución las cosas se hacen de una forma más flexible, más fluida, más fácil, en donde yo llego a un salón y todo está conectado, simplemente yo hago doble clic y todo funciona a las mil maravillas, está el computador, está el televisor, está el internet, está todo, pues eso obviamente va a redundar en mi beneficio personal y de la comunidad educativa en general. Pero buscando otras miradas acerca del tema del bienestar, resulta que hay unas miradas, hay diferentes miradas. Entonces yo estoy proponiendo un estudio basado en construir la escuela como zonas azules.
Recordemos que hay unas 5 zonas azules en el mundo, comunidades longevas, donde la gente es saludable, vive muchos años, vive muy feliz, tiene pocos problemas. Muchas de ellas ubicadas en Europa, unas en Italia, en Cerdeña, otras inclusive en Costa Rica, unas en Loma Linda, Estados Unidos. Eh, y una de las características comunes es que en estas comunidades, o sea, bueno, la idea es, bueno, ¿por qué esas zonas se le denomina zonas azules? ¿Qué es lo que sucede en esas poblaciones que son poblaciones pequeñas? Okinawa, Japón. Son pequeñas poblaciones en donde la gente tiene, o sea, tiene las cosas de una manera, vive de una manera, está de una manera, se relaciona de una manera diferente, significativamente diferente en su esencia. No sabemos exactamente, o sea, tienen familia, tienen trabajo, pero tienen otras condiciones. Entonces, un poco la mirada es, ¿qué tienen esas zonas azules? Históricamente también se ha venido haciendo una mirada de que, bueno, busquemos vivir de una manera diferente. ¿Sí? En esas zonas azules definitivamente se vive de una manera diferente. O sea, hay unos estilos de vida que le producen a la gente unos niveles de estrés mucho más bajos, un sentido de pertenencia mucho más alto. Entonces, una de las cosas que tiene que ver con ese tema del ser, el tener, hacer y estar, es estar al estilo Ubuntu. Entonces, es para hacer una mirada cultural transversal de qué tienen esas zonas azules de las que podamos aprender a la escuela. Estar al estilo Ubuntu tiene mucho que ver con que yo no puedo estar bien si todos los demás no están bien. Creo que eso Ujú. tiene una aplicabilidad muy clara en la escuela, ¿no? Yo no puedo buscar mi bienestar personal, no es que a mí me acomoden las cosas, que a mí me acomoden el horario, que a mí me proporcionen los recursos, que a mí me den los permisos, no, si estoy buscando un bienestar, tiene que ser un bienestar que beneficia a todos, ¿sí? Ese es un principio fundamental derivado de esa filosofía Ubuntu que yo creo que tiene que ver con pensar la escuela como una zona azul. El tener comunitario es muy poco propio de nuestra cultura occidental. Son mis recursos, son mis marcadores, es mi computador, es mi tiempo, es mi espacio. Y pues cuando todos llegamos Claro. a la escuela con esa visión desde lo mío y de mi bienestar personal y que yo tengo que estar bien, pues obviamente eso va a afectar a otros en su desempeño. Entonces, esta mirada de las zonas azules inclusive tiene una perspectiva de lo espiritual, la gente que busca el bienestar fuera, ¿no? Yo voy a buscar el bienestar personal de mi espíritu fuera de la escuela. ¿Sí? Voy a una iglesia, voy a un templo budista, voy a hacer yoga, voy a buscar relación, pero afuera, no dentro del ámbito laboral en el que yo me desenvuelvo o donde yo trabajo, sino que buscar afuera. Entonces, el énfasis que yo hago es eso, o sea, tenemos que buscar nuestro bienestar, pero no solamente el nuestro, y no afuera, adentro, porque finalmente un poco lo que se está discutiendo es ese tema de que cuando yo pienso en la escuela es que yo estoy allí porque me tocó, yo estoy allí transitoriamente, yo estoy ahí mientras consigo algo mejor y no lo pienso como que yo pertenezco a esa comunidad educativa, pues la concepción cambia. Eh, ¿Qué viabilidad, qué aplicabilidad le ves tú a estos conceptos que vienen de la teoría del desarrollo de escala humana, del ser, el tener, hacer y estar? Bien, antes de vincularlos, me gustaría igual comentarte, hay un estilo de vida que se llama slow living, ¿no? El Y slow, sí. justo son cuestiones muy parecidas donde se decide vivir en la periferia, lejos de una urbanidad, acercados más al campo para poder consumir tanto productos como poder obtener este beneficio que naturalmente tenemos en el mundo, ¿no? Las áreas verdes y otras cosas crean mayor bienestar, ¿no? Y obviamente con diferentes métodos de vida, pero también aprendidos. Y eso creo que eso nos eleva como comunidad, nos eleva como sociedad y ojalá que en algún momento estas prácticas puedan ser adoptadas y obtener el bienestar no nada más para uno o para una familia, sino para poderlo compartir. Estoy de acuerdo totalmente con eso. Claro que le veo una aplicabilidad tremenda en el lugar, in situ, ¿no? Porque sabemos bien todos los problemas que existen en una escuela o todo lo que se llega a vincular, como comentábamos al principio. Sin embargo, el, hace falta estos espacios dentro de las escuelas
hace falta la concientización también. Y creo que es una opción a la cual tenemos que voltear ya. Ver el beneficio no nada más para mí y no nada más pasa en el giro docente, ¿no? Que sabemos bien que sucede en otras industrias, en otros mercados, en otros giros y creo que eso tiene que ver mucho con lo que pensamos del otro, ¿no? La falta que nos ha hecho también ser personas más empáticas. Y me gustaría también anclarlo con eso, América. El tema de la empatía muchas veces es sonado y trabajado y tenemos que ser empáticos, tenemos que aprender y tenemos que entender y comprender muchísimas cosas. Sin embargo, no es aplicable muchas de las veces la empatía, ¿no? A veces la tenemos nada más interiorizada, pero no ejecutamos esa empatía. Y creo que la empatía es un camino y un factor para poder generar ese tipo de estilos de trabajo dentro de organizaciones. Bueno, es una mirada bien interesante porque nos transversaliza unos temas que yo estoy mirando, lo que tú mencionabas, el slow living, una forma, el slow life, el slow food, y hay otros aspectos que también podemos estudiar, otras culturas. Suecia se caracteriza por la cultura del fika, la pausa para el café, una cosa interesante que podemos darle más valor en la escuela. Se hace en la escuela, pero no sé hasta qué punto se potencializa ese estilo de vida en la comunidad educativa, principalmente o en el ambiente laboral. La dimensión de la filosofía Ubuntu que ya hemos mencionado, la filosofía del buen vivir, del Suma Konsai, en fin, hay diferentes perspectivas filosóficas y culturales, más que filosóficas culturales, de las cuales podemos aprender y la propuesta que yo he venido haciendo, como ya he mencionado, es pensar la escuela como una azul, una zona azul. ¿Qué necesitamos tener? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Y cómo necesitamos relacionarnos en la escuela para desarrollar este sentido de pertenencia que nos dé propósito, ¿no? Y replantear un poco el No, propósito de la docencia en sí mismo, porque creo que gran parte de la crisis tiene que ver con eso, ¿no? Que hemos llegado a un momento de crisis mundial, ya lo hemos mencionado, en donde definitivamente la situación se complica para todo el mundo. Si no tenemos docentes, pues todos vamos a estar siendo afectados por esta situación. Miguel, nos quedan pocos minutos. Invítanos a una segunda, un segundo conversatorio sobre este tema porque es muy apasionante y seguramente vamos a necesitar un poco más de tiempo. claro que sí, pues yo creo que para poder darle una mayor amplitud a este tema, decir que ya estamos desarrollando un programa enfocado a la salud mental del docente. Y creo que es un tema pionero en México y que seguramente va a permearse de manera eh, muy profunda a, a Latinoamérica. Claro que podemos más adelante seguir platicando de este tema, Milka, pero lo esencial es eso. Estamos diseñando soluciones, se están llevando del mundo de la creatividad ahora al mundo real y gente como tú, profesionales como tú con esta trayectoria, creo que están sumando muchísimo y de alguna u otra forma la sociedad está siendo beneficiada. ¿No? Entonces creemos que esto va paso a paso. Sin embargo, un programa de salud mental para educadores está ya en trayecto para poder llegar a todos nuestros docentes. Muy bien, Miguel, voy a terminar volteándote un poco el libreto y es en el sentido de que eh, convéncenos aquí a los colombianos de que nos involucremos en un programa de bienestar docente para aplicar aquí. Aquí tú sabes, por las noticias, que tenemos ambientes laborales en lo académico muy pesados, por una parte, pero sobre todo en lo social. Tenemos lo que nosotros aquí llamamos alertas de episodios sociales de abuso, de maltrato, de bullying, de acoso escolar, de conductas suicidas. O sea, creo que lastimosamente, como toda megalópoli, pues es víctima de todas esas circunstancias y que llegan a la escuela y que pareciera que fuera la escuela la que los origina. Entonces, ¿qué nos podrías aportar tú desde México a este tema? Bueno, primero, como comentaba ahorita, saber que que no estamos solos, es lo primero, ¿no? Saber que hay soluciones, tener esta esperanza de que se están creando nuevas alternativas. Si bien hay un agotamiento y hay un cansancio, como comentas, en las grandes ciudades emerge este tipo de problemáticas, yo les comentaría a todos los docentes, ¿no?
sea Latinoamérica, sea donde estén, cuántas personas hemos perdido nosotros que han trabajado hombro a hombro con nosotros, que han trabajado a nuestro lado, que nos han enseñado y que hoy eh, ya no les vemos más en nuestros centros de trabajo, ya sea porque quizás fue un tema de rotación de personal, quizás porque no le gustó el ambiente. ¿Cuántas mentes hemos perdido por no tener un contexto donde estos grandes talentos docentes puedan evolucionar y puedan desarrollarse y puedan cumplir el propósito con el que todos iniciamos en algún momento en la docencia, que fue aportar a la sociedad para tener un mundo mejor? Y creo que en eso vamos a coincidir todos. Teniendo en mente a todas esas personas, creo que podemos iniciar este camino y dar pasos fuertes de decir, vamos a crear soluciones, que si hubiéramos tenido las herramientas que hoy tenemos desde antes, creo que hubiéramos creado una gran solución y un gran bienestar para aquellas personas que hoy ya no están con nosotros. Llámese desde que estén en un trabajo o que hayan colaborado con nosotros o que se hayan ido por alguna razón eh, vinculada a un estrés laboral. Entonces creo que es el momento y que deben saber los docentes que hay personas y profesionales que estamos comprometidos con mejorar este ambiente laboral y no nada más eso, sino dejar atrás lo que nos ha venido cargando de estrés, porque ha jugado con nuestra salud y eso es algo importantísimo. Somos seres humanos y vamos a seguir mejorando en ese sentido. Así es, Amilcar. Creo que eso es importante recordarlo siempre. Muchísimas gracias, Fernando. Voy cerrando con el tema de lo didáctico, que no vamos a tener tiempo para eso, sino para un próximo conversatorio, porque hemos Claro que hablado sí. mucho de lo conceptual, ¿no? De lo conceptual, lo filosófico, la problemática, incluso de lo metodológico que proponemos, que es hacer un estudio transversal de otras culturas que viven, tienen unos estilos de vida pues mucho más adaptativos, por decirlo de alguna manera, en términos psicológicos hoy viven de una, quiero dejarles un poco el abrebocas y un poquito picados con el tema de que, bueno, en la didáctica, cómo llegar a la escuela con eso. Tú en otro momento me has preguntado acerca del tema de la ruleta de la felicidad, o la ruleta del No, bienestar, o las ruletas que yo trabajo, los juegos buenísimo. que yo trabajo con la verdad o te atreves. De hecho, lo he aplicado y surgió del ambiente docente. Lo he venido aplicando más el tema de parejas, pero surgió del ambiente docente. Ese tema de lo lúdico no se puede perder la escuela, es un elemento importante y también porque nos quita un poco esa carga del especialista de decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer con su vida, que me parece bastante atrevido, por decirlo de alguna manera, y es más bien volver a la perspectiva mayéutica de lanzar la pregunta, ¿qué necesitamos tener? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Dónde necesitamos estar para que nuestro estilo de vida sea más adaptativo, sea más feliz, tenga más sentido, tenga más propósito? Entonces, con eso les dejo con la inquietud de, bueno, ¿cómo trabajar lo didáctico en la escuela sin que se vuelva una conferencia que Claro, decimos mamona? No sé si allá es una grosería, cansona, claro. tediosa, aburridora del especialista con saco y corbata que le dice a los demás qué es lo que tiene que hacer con su vida. Entonces me parece que eso es bastante chocante y creo que tenemos que buscar alternativas más amenas, por decirlo así, de llegar a la comunidad educativa con un tema tan importante como este tema del bienestar, la salud vital,